Esta mañana, y en cuanto fue que quedamos en 15 años, ¿verdad? 15 años de estar muy de cerca. Fue mi jefe. Fue un lindo jefe que yo tuve, que me enseñó a amar las almas. Trabajábamos en consolidación y él era un hombre desbordado en eso, porque había que llevar la palabra a las almas, porque había que sanar las ovejas, porque había que ministrarlas, porque había que ir a buscarlas y llevarles la palabra. Eso fue lo que me inspiró mientras estuvimos allí. No me había todavía casado con el príncipe y no había llegado la princesa Valerie. Bueno, es un hombre de testimonio, un hombre que tiene una vida en Dios, un hombre que no le han tocado cosas fáciles, que vive situaciones complejas en su familia, pero siempre lo vi de pie. A veces estaba toda la noche con su hija en una unidad de cuidados intensivos, o estaba la niña hospitalizada, estaba toda la noche en la clínica y en la mañana siguiente llegaba. Muy buenos días, a trabajar, como amanecido, vivo, como decía mi padre. Eso es bastante. Ese fue siempre lo que me dijo. Eso es mucho bueno. Y eso es mucho bueno, exactamente. Bueno, siempre vi ese hombre de pie, enamorado del Señor, rendido a Cristo Jesús, él y su casa, su familia. Está casado con Julita, ¿hace cuántos años? Van 36. Oiga, 36 años. ¿Allí hay alguien que tenga más de 36? ¿Ah? No, ¿verdad? Bueno, el hermano Carlos hoy lo lleva a la delantera. 36 años casado con la hermosa Julita. Tiene 3 hijos, nietos, 2 nietos, así que va avanzado. Y bueno, hoy recibimos una palabra especial de parte del Señor, ¿verdad? A través de él. Así que vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Carlos Ruiz. Muchas gracias. Bueno, la gloria es para el Señor. Es la obra que Él hace en nuestra vida a través de su Santo Espíritu. Pero realmente solo a Él y únicamente a Él le pertenece la gloria. Habita. Reconocidas. Bueno, ¿qué puedo decir yo de Flor Peña? Realmente me quedaría corto de palabras. Soy un poco emotivo. Como lo decía, la gloria es para el Señor. Pero tienen un instrumento de parte del Señor sobre ustedes para ser pastoreados, para ser enseñados, para ser cuidados, para ser guiados, que realmente tienen un testimonio muy hermoso. Y es la transformación que Dios ha hecho no solo en su vida, sino que tengo la plena convicción que también la está haciendo en el príncipe y en la princesa. Solo de que todo es en el tiempo del Señor. Y realmente para mí es un gozo tremendo el estar en esta mañana. Realmente es algo bien especial que llena no solamente el corazón de mi familia, sino que llena también mi corazón. Porque esto es un gozo compartido en familia desde el mismo día que se me extendió la invitación. Porque sabemos, bueno, cuánto es para nosotros nuestra amistad, no solamente lo que ha sido, no solamente lo que es, sino lo que va a seguir siendo hasta donde Dios nos lo permita en esta tierra, porque sabemos de que eso va a continuar en la eternidad. Bueno, vamos a la palabra. Vamos a la palabra. Y esta porción de las Escrituras, Dios me ha permitido colocarle un título que dice esperanza en medio de la adversidad. Y antes de iniciar ya, de adentrarnos en la palabra, vamos a tener un tiempo de oración donde vamos a colocar esta palabra en las manos del Señor. Señor, te damos gracias, bendito Dios, por este nuevo día, Señor, que tú nos has permitido, Señor, vivir. Es tu voluntad, bendito Dios. Y creemos, Señor, que si tú lo has permitido, Señor, es porque hay un propósito divino.
Hay un cumplimiento, Señor, de acuerdo a lo que ya tú, Señor, has determinado con antelación. Colocamos, Señor, este tiempo, Señor, en tus manos. Te damos gracias, bendito Dios, por permitirnos, Señor, poder encontrarnos en este lugar y poder compartir juntos, bendito Dios, como pueblo de Dios que somos, como tus hijos, Señor, como tus hijas. Amén. Gracias, Señor, por el privilegio, Señor, que tú nos has dado de poder ministrar tu nombre. Gracias. Y no solamente, Señor, ministrar tu nombre, sino también ser ministrados por ti. Gracias, Señor, por la obra que tú estás realizando, bendito Dios, a través de esta comunidad fuente de salvación. Gracias. En cada vida, en cada matrimonio y en cada familia. Aleluya. Pedimos, Señor, que a través de tu Santo Espíritu guíe, Señor, el tiempo de la enseñanza de tu palabra, para que toda palabra, Señor, que salga de mi boca no sea palabra de hombre, sino palabra de Dios. Con el único propósito, Señor Jesucristo, y es que tu nombre sea glorificado y exaltado. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos amén y amén. Qué responsabilidad tan grande que es predicar la palabra de Dios. Y realmente cada vez que yo me paro delante de un púlpito es como si fuera la primera vez. Realmente se llena mi corazón de mucho temor delante de Dios por tremenda responsabilidad. Inicialmente vamos al Salmo 34. Salmo capítulo 34 es un salmo que fue escrito por el salmista David. Nos vamos a ubicar inicialmente ahí, pero luego nosotros vamos a pasar a otra porción de las Escrituras, porque es importante que nosotros nos ubiquemos en el contexto de por qué o en qué momento más bien de su vida y de la historia fue escrito este salmo. ¿Cuál fue la motivación que Dios colocó en el corazón del salmista? Y sobre todo en su corazón, como dice Dios, un corazón conforme al corazón de Dios. Y en la versión que yo manejo, o que, bueno, utilizo más bien, es la Nueva Versión Internacional, dice: Salmo de David, cuando fingió estar demente ante Abimelech, por lo que éste lo arrojó de su presencia. Vamos un momento a Primera de Samuel, capítulo 21, para que nosotros podamos conocer a través de la Escritura qué estaba sucediendo en ese momento en la vida de David. Primera de Samuel, capítulo 21, vamos a leer del versículo 10 en adelante. Aquí dice: David en Gad. Dice: ese mismo día David, todavía huyendo de Saúl, se dirigió a Aquís, rey de Gad. Los oficiales le dijeron a Aquís: ¿no es este David el rey del país? ¿No es él por quien danzaban y en cantos decían: Saúl destruyó un ejército, pero David aniquiló a 10? Al oír esto, David se preocupó y tuvo mucho miedo de Aquís, rey de Gad. Por lo tanto, cuando estaban por apresarlo, fingió perder la razón y en público comenzó a comportarse como un loco, haciendo garabato en las puertas y dejando que la saliva le corriera por la barba. Aquís dijo entonces a sus oficiales: ¿Pero qué? ¿No se fijan? Ese hombre está loco. ¿Para qué me lo traen? ¿Acaso me hacen falta más locos que encima me traen a este para hacer sus locuras en mi presencia? Sáquenlo de mi palacio. Luego inicia el capítulo 22, versículo 1. David se fue a Gad y huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Además se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Así
David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres. 400 hombres. Ese es el 22, sigue después del 21. Es la continuidad. Del 1 al 1. ¿Qué sigue, perdón? O sea, leí del 21, del 10 al 15. Ajá. Y luego, ¿qué sigue? En la versión que tiene. 22. 22 del 1 al, acá está dividido hasta el 5, pero leí hasta el 2, es correcto, hasta el 2. Bueno, esperemos que tengamos el mismo contenido. Es lo importante porque las versiones pues varían, pero realmente la revelación es la misma. Bueno, encontramos a David en una situación nada fácil, para que podamos ir un poco al contexto, donde estaba huyendo de Saúl. Saúl había sido ungido como el primer rey de Israel, pero fue desechado por su desobediencia y por muchas otras cosas que hizo indebidamente, fue desechado de parte de Dios. Y posteriormente, a través del profeta Samuel, fue ungido de parte de Dios David para ser el rey de Israel. Cosa que al saberla Saúl llenó su corazón de celo, llenó su corazón de envidia, y en vez de buscar la presencia de Dios y hacer, o más bien someterse a la voluntad de Dios, con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón arrepentido, hizo completamente lo opuesto. Quiso hacer las cosas a su manera, como las sentía en su corazón, sin dominar o ejercer dominio con la ayuda de Dios en sus emociones. Y posteriormente, bueno, nosotros sabemos cuál fue no solamente el fin de Saúl, sino de la mayor parte de su familia, por una mala decisión. Pero aquí en esta parte todavía él está con vida y está persiguiendo a David con un propósito, con un único propósito, y es simplemente deshacerse de David, porque él encontraba de que David era un estorbo para él permanecer en el trono de Israel. Nuevamente les recuerdo el título de la parte de la enseñanza que vamos a compartir: esperanza en medio de la adversidad. ¿Cuántos hemos pasado por adversidad? Todos. Y es probable que estemos pasando, o es probable que en el futuro volvamos a pasar por pruebas, por dificultades que van a venir inevitablemente a nuestra vida. Claramente en su momento el Señor lo dijo, que en este mundo nosotros íbamos a ser afligidos. Pero luego que dice Él una palabra alentadora: pero confíen en mí, porque yo he vencido al mundo, lo he vencido absolutamente todo. Entonces nosotros vemos a un hombre que le ha tocado dejar todo atrás: su trabajo, su familia, su comodidad en el lugar donde él se encontraba. Es algo parecido al contexto de lo que desafortunadamente no solamente está sucediendo en Ucrania, no solamente está sucediendo en la Franja de Gaza, sino que está sucediendo en muchos rincones de la tierra o en muchos rincones del mundo. Podemos nosotros decir aquí en Colombia lo que está sucediendo en el Cauca a través del conflicto que se está presentando allá. Muchos campesinos les toca dejar todo completamente abandonado y salir despavoridos para proteger sus vidas, para proteger a sus familias. Y era de alguna u otra manera lo que estaba experimentando el rey David o el salmista David. Sobre lo primero que nosotros debemos de reflexionar es la realidad de la adversidad en la vida y cómo puede afectar nuestra esperanza. ¿Cómo puede afectar nuestra esperanza? Bueno, dependiendo de la actitud que nosotros tengamos frente a la adversidad. ¿Por qué? Porque si nosotros actuamos como actuó David, si nosotros confiamos en Dios,
en medio de la adversidad, nosotros lo primero que nosotros vamos a entender es que Dios tiene el control absolutamente de todo. Amén. No hay nada que escape al control de Dios. Y si aún a pesar es la voluntad de Él que nosotros pasemos por esa prueba, nosotros debemos de entender de que no solamente Él está con nosotros, sino que hay un propósito de parte de Él para nuestras vidas. Si nosotros leemos la primera porción de este maravilloso salmo, del Salmo 34, nos vamos a encontrar un hombre que está siendo perseguido. Nos vamos a encontrar de que él está saliendo de un enemigo que está buscando para matarlo, y en medio de esa huida se encuentra con los enemigos de Israel, que son sus enemigos. Y como dicen por ahí, se la tienen que tirar de loco para pasar ese momento, y que si bien de pronto Saúl no lo había podido matar, probablemente los filisteos lo han podido matar en ese momento. Pero bueno, Dios permitió de que él obrara de esa manera para que él saliera de esa situación embarazosa. Y dice que luego se fue a una cueva a esconderse. Y no lo hizo solo. Habían otras personas que estaban huyendo igualmente de la persecución que estaba llevando a cabo Saúl, y simplemente terminaron escondiéndose con David, aproximadamente unas 400 personas. Entonces es una situación donde no es nada fácil, pero cuando nosotros leemos la primera parte del Salmo 34, dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Él no estaba en la playa, él no estaba allá donde normalmente él estaba pastoreando las ovejas, él no estaba en ningún lugar donde estaba completamente relajado. Estaba escondido, probablemente con mucho temor de ser encontrado, y no solamente de ser aniquilado él, las personas que estaban con él, sino posteriormente toda su familia. Pero lo primero que encontramos aquí es un hombre que dice que él ha decidido bendecir al Señor en todo tiempo. Nosotros estamos llamados a bendecir al Señor en todo tiempo. En tiempos donde nosotros no estamos pasando por pruebas, pero también en tiempos donde nosotros estamos atravesando pruebas. Amén. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está en el Señor. Porque Él es nuestra esperanza. Y nosotros que hacemos parte del nuevo pacto, sabemos todo lo que nosotros hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo a través de su obra redentora en la cruz, como resultado el nuevo nacimiento espiritual. Añadido a eso, hemos podido nosotros experimentar el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo, que no es otra cosa sino la presencia del Padre, la presencia del Hijo de forma permanente en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y eso nos ayuda para que en esos momentos de prueba y en esos momentos de dificultad, así como el Espíritu de Dios que estaba sobre David lo ayudó en cada uno de estos momentos, el Espíritu Santo que habita en nosotros, que ejerce una presencia permanente, también nos va a ayudar para que aún en nuestras fuerzas limitadas, aún en nuestro entendimiento limitado, nosotros podamos hacer memoria de Dios, podamos hacer memoria de su palabra, de sus promesas, y podamos tener la actitud correcta frente a esa situación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo segundo sobre lo que nosotros estamos llamados a reflexionar en esta porción de las Escrituras es la fidelidad de Dios en medio de la adversidad y cómo podemos confiar en su cuidado. Si nosotros nos vamos a Isaías capítulo 46, Isaías capítulo 46, versículo 4, dice Dios a través del profeta Isaías: aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, yo los sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes, los sostendré y los libraré. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios inmutable que no cambia, porque Él es el mismo de ayer, Él es el mismo hoy y por toda la eternidad. Él no es como nosotros, donde aún en nuestro temperamento, en nuestro carácter, en nuestras palabras,
En nuestros pensamientos hay variación, en Él no. Él permanece para siempre. Y es lo que nosotros podemos ver en el transcurso de este salmo, lo que hay en el corazón de David, donde él no solamente lo dice para sí mismo, para fortalecer su fe, sino que sabemos que lo que él está manifestando, también lo están escuchando los 400 hombres que están con él en ese lugar donde ellos están escondidos. Por eso es importante que cuando nosotros estamos atravesando una prueba, una adversidad, un momento difícil en nuestras vidas, no solamente Dios quiere que nosotros seamos edificados en ese momento alimentando nuestra fe, sino que también nosotros podamos ser de testimonios para otras personas que están a nuestro alrededor. Recordemos de que Dios no hace nada sin propósito. Todo lo tiene bajo su control, todo lo tiene bajo su dominio. Y si Él permite que nosotros podamos atravesar alguna prueba, lo primero que nosotros debemos de pensar que lo primero que Dios va a hacer es glorificar su nombre. Y segundo, hay un propósito de parte de Él en el carácter de nosotros. Todo esto, lo que estaba viviendo el salmista David, tenía un propósito divino y era formarlo a él, prepararlo a él, capacitarlo a él para lo que él mismo lo había llamado y lo había escogido a ser el rey de su pueblo, al rey de la nación de Israel. Quiere decir que esto no era algo que estaba sucediendo al azar, que esto estaba escapando del control de parte de Dios. No, esto estaba bajo el dominio, bajo el control de Dios y estaba dentro del plan de Dios. Dios estaba guardando la vida de David y sabemos de que así fue, porque hubo momentos donde Saúl, siendo un guerrero con más habilidades como guerrero que el mismo David, hubo momentos donde él tuvo la oportunidad de lanzar su lanza contra David y no pudo matarlo. ¿Por qué? Porque era Dios mismo salvaguardando la vida de David. Entonces vemos de que aquí en el Salmo, posteriormente si nosotros seguimos leyendo, vamos a ver lo que hay en el corazón de David. Y en el segundo versículo dice: mi alma se gloría en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos a una su nombre. Recuerden que él no estaba solo. Él no solamente estaba hablando para sí mismo, para darse palabras de ánimo, sino que estaba dando testimonio también a las personas que estaban con él. Busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Inevitablemente, delante de una crisis financiera, delante de un diagnóstico de enfermedad, delante de una noticia no buena o no agradable, humanamente nosotros nos vamos a llenar de temor. Es algo que hace parte de nuestra naturaleza. Pero cuando nosotros como David hacemos memoria, como él lo hizo, él estaba dando testimonio de que ese Dios que él estaba profesando no solamente lo iba a sacar de la situación en la que él se encontraba, sino que lo había sacado anteriormente de situaciones difíciles que él había afrontado. Mucho antes incluso de su llamado para ser ungido de parte de Dios a través de Samuel. Muchas veces como pastor, Dios lo guardó delante de las fieras que atacaban el rebaño, porque muchos pastores perdían la vida, porque las fieras no solamente atacaban el rebaño, sino que el pastor en defensa de su rebaño perdía su vida. Dios lo había guardado con un propósito. Entonces vemos aquí donde él dice claramente que una de las primeras cosas que Dios lo ayudó fue a vencer el temor que él tenía, porque estaba completamente solo, acompañado por personas que se le acababan de añadir a él y estaban en una cueva, escondidos completamente. Lo tercero sobre lo que nosotros vamos a reflexionar es la promesa de que Dios está cerca de los quebrantados de corazón
y nos consuela en nuestras aflicciones. ¿Cuánto nos quebrantamos delante de una aflicción? ¿Cuánto nos quebrantamos a través de una adversidad? Yo me he quebrantado muchas veces en mi vida y realmente he quedado literalmente sin fuerzas. He quedado completamente debilitado. Pero cuando viene la asistencia del Espíritu Santo a nuestras vidas, la presencia de Él manifiesta en nosotros y empieza a recordarnos cada palabra, cada promesa, cada revelación que la misma palabra hace acerca de su autor, de Dios mismo. Empezamos a hacer memoria de todos sus atributos, de su poder, de su fidelidad, de todo lo que es su misericordia, su consuelo, su omnipresencia. Porque muchas veces pensamos de que Dios nos ha abandonado. Y la palabra dice que Él es omnipresente. Él está en todo lugar que ha sido creado por Él. También dice que es el Dios omnisciente que todo lo sabe. Y también dice de que es el Dios omnipotente que todo lo puede. Cuando aún en medio de la adversidad empezamos a ser ministrados por el Espíritu Santo, nuestra fe empieza a ser robusta, empieza a ser fortalecida. Empezamos a renovar las fuerzas y empezamos a cobrar ánimo para afrontar lo que nosotros debemos de afrontar. Y en el versículo 17 y 18 del Salmo en el cual estamos, capítulo 34, dice así: los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Si hay algo que nosotros debemos de tener la certeza es que Dios nos oye, que Dios nos escucha. Él es el más interesado, independientemente sea la situación que nosotros podamos estar atravesando o si estamos aún nosotros en pecado. El deseo de Dios es que nosotros volvamos nuestro corazón a Él en arrepentimiento. Dice la palabra que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Él anhela que nosotros nos volvamos a Él, no solamente para que a través del arrepentimiento Él pueda concedernos el perdón que solamente Él nos puede dar, sino que podamos restaurar la relación con Él y podamos recibir la ayuda de Él, esa ayuda que nosotros necesitamos para esa situación en particular. Lo dice claramente David: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Necesitamos abandonarnos en Dios. En una situación en una situación adversa o difícil, nosotros no estamos, o en ninguna, más bien, estamos llamados a ser autosuficientes o actuar de manera independiente. Nosotros estamos llamados a abandonarnos en Dios. Depositarnos en los brazos de Él y: Señor, estoy aquí. Y abrir nuestro corazón de Él, como muchas veces lo hizo David. Estoy sin fuerzas, no sé qué hacer. Realmente mi capacidad es finita, mi capacidad es limitada, pero tú eres el Dios Todopoderoso. Para ti no hay nada imposible. Tú eres el creador y sustentador de todas las cosas. Como tu hijo vengo delante de ti, como tu hija vengo delante de ti, y te pido que por favor a través de tu Santo Espíritu me ayudes ante esta situación. ¿Qué quieres tú que yo haga? ¿Cómo quieres tú que yo responda delante de esta situación? Y tengamos la certeza de que Dios tiene la salida. Amén. La salida perfecta para esa situación. Amén. Cada vez que nosotros actuamos de la manera como Dios quiere que nosotros lo hagamos, nosotros vamos a ver la gloria de Dios manifiesta no solamente en nuestra vida, sino también a través de nuestra vida. Entonces necesitamos con humildad rendirnos delante de Él. Con humildad Jesús se rindió delante del Padre. ¿Quiénes somos nosotros para actuar de una manera completamente diferente? Si eso quedó plasmado en la palabra de Dios, si eso quedó escrito en la palabra de Dios, para que nosotros seamos imitadores de nuestro Señor. ¿Por qué que somos nosotros? Somos sus discípulos.
somos sus aprendices y estamos llamados nosotros a hacer lo que Él nos enseña a través de la palabra. Y lo primero que nosotros debemos hacer es simplemente humillarnos delante de Dios, porque la palabra lo dice, que el que se humilla, será exaltado. ¿Por qué? Porque estamos simplemente diciéndole a Él: Señor, no es en mi fuerza, es en la fuerza y en el poder de tu espíritu, es en la fuerza y en el poder tuyo que yo puedo salir de esta situación. Y el cuarto punto sobre lo que nosotros estamos llamados a reflexionar, la esperanza que encontramos al recordar las promesas de Dios y aferrarnos a su fidelidad en medio de las pruebas. Hay una esperanza que nosotros encontramos en Dios y es una esperanza cierta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros depositamos nuestra esperanza en el hombre, muchas veces esa esperanza no es cierta. Muchas veces esa esperanza se desvanece. Pero la esperanza que nosotros recibimos de parte de Dios es una esperanza cierta, es una esperanza real, es una esperanza inamovible, porque está fundamentada y porque está sustentada en Él, en el poder de su palabra, en lo que Él es, en lo que Él representa. Lo que decíamos hace un momento, Él es el Dios inmutable que no cambia. Lo que Él ha prometido, Él lo va a hacer. Lo que Él ha sido en el pasado, lo va a hacer por toda la eternidad. Podemos nosotros confiar en Él. Podemos descansar en Él como lo aprendió a hacer David, aún a pesar de sus equivocaciones, aún a pesar de su imperfección. Él aprendió a caminar en el Señor. Aprendió que cuando él le fallaba al Señor, era necesario que él volviera su corazón a Dios en arrepentimiento y le dijera: Señor, te pido perdón porque he pecado contra ti. Como lo dice en el Salmo 51, contra ti y solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando él se volvía de esa manera a Dios, Dios le concedía el perdón de su pecado y nuevamente lo levantaba. Por eso dice Dios de David que él tenía un corazón conforme al corazón de él, porque tenía la actitud correcta cuando él le fallaba a Dios. Inevitablemente nosotros le vamos a fallar a él. Inevitablemente nosotros vamos a seguir pecando. No somos practicantes del pecado, pero en algún momento vamos a cometer una falta delante de Dios. Si bien es cierto que hemos nacido de nuevo, si bien es cierto que estamos en un proceso que se conoce como el proceso de santificación, donde el Espíritu Santo está formando el carácter de Cristo en nuestra vida, todavía la naturaleza pecaminosa está presente en nuestra vida. Y en algún momento le vamos a fallar al Señor. Dios lo sabe. Y por eso el Espíritu Santo que ejerce presencia en nuestras vidas, cuando nosotros pecamos, tiene la capacidad no solamente de revelarnos los pecados que hemos hecho de manera consciente, sino también lo que hemos hecho de manera inconsciente. David, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, en algún momento dijo: líbrame de los pecados que me son ocultos, porque él sabía que aquellos pecados que para él le eran ocultos, solamente el Espíritu Santo se los podía revelar. Y no solamente se los podía revelar, sino que podía traer a él la convicción de pecado para que David se arrepintiera de ese pecado y le pidiera perdón a Dios. La esperanza cierta la tenemos en Dios. Muchas adversidades se nos pueden presentar donde nosotros no tengamos mayor responsabilidad. Vemos el caso de Job, donde todo el libro nosotros vemos a un hombre que está haciendo preguntas, donde se está cuestionando y quiere tener un encuentro con Dios para que le dé razón por qué le pasó lo que le pasó. Y finalmente vemos de que él se encuentra con Dios y simplemente Dios no le da ninguna respuesta. Básicamente le dijo: ¿dónde estabas tú cuando yo creé todo absolutamente? Y al final vemos cómo Job entiende de que todo eso ha sido un aprendizaje, que todo eso ha sido para él
ser formado, que todo eso ha sido también con un propósito para él tener mayor conocimiento de Dios. Por eso nosotros vemos de que concluye en el libro de Job él diciendo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Toda esta experiencia que estaba teniendo David, como lo decía también hace un momento, hacían parte de lo que Dios estaba formando en él. A pesar de cada prueba, a pesar de cada adversidad, a pesar de cada situación anómala que estaba viviendo en él, lo estaba llevando de manera voluntaria, porque David sí respondió a Dios como realmente debía responder, contrario a lo que hizo lo que hizo Saúl. Saúl no respondió a Dios como realmente debió haberlo hecho, y eso trajo sus consecuencias. Pero David hizo todo con el temor del Señor. Tuvo en sus manos incluso para matar a Saúl, y de su corazón simplemente salieron las siguientes palabras: líbrame de levantar mi mano contra tu ungido. No voy a hacer las cosas a mi manera, las voy a hacer a tu manera. Voy a esperar en ti y que seas tú quien me hagas justicia, como muchas veces también lo dice en otros salmos, y efectivamente fue así. ¿Qué le estaba enseñando Dios aquí a David? Que la esperanza de David era él. Que la esperanza de David era él. En medio de toda esta situación que de pronto él no lograba completamente entender, como le sucedió a Job, pero él decidió confiar en el Señor, creer de que él estaba en control y de que Dios iba a obrar en su justicia en medio de esta situación injusta para él. Y nos aferramos a que una de las cosas que nosotros debemos hacer cuando estamos en medio de la adversidad es aferrarnos a Dios, pero no simplemente con un mero conocimiento, sino más bien con un entendimiento de quién es Dios. Si hay algo que nos revela las Escrituras, nos revela todo lo que tiene que ver con su carácter, todo lo que tiene que ver con su esencia, todo lo que tiene que ver con sus atributos. Cuando nosotros leemos todas estas historias, que están narradas por hombres, que están narradas por mujeres que tuvieron su experiencia en Dios, nosotros podemos conocer cómo Dios obra, cómo Dios actúa. Si Dios obró a favor de cada una de estas personas, tengamos la plena certeza de que Dios va a obrar a nuestro favor, de que nosotros podemos confiar en Él, que nosotros podemos depositar nuestra confianza en Él. Dice David en el versículo 19 de este capítulo 34 de los Salmos: muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Esa es la certeza que nosotros debemos de tener. Es probable de que aún en medio de una adversidad podamos perder la vida, pero aún eso tiene un propósito divino, porque lo cierto es que la vida no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Y Él ahora no está improvisando. Él es un Dios que dice en las Escrituras que mucho antes de la fundación del mundo ya Él había determinado todas las cosas. Él es un Dios suficiente, Él es un Dios poderoso, Él es un Dios que es inmutable, como lo decía también hace un momento, que no cambia, que podemos nosotros descansar en Él, sea cual sea la situación. Porque muchas veces nosotros nos llenamos de desesperanza porque pensamos que esa situación le está quedando grande a Dios. ¿Qué le queda grande a Dios? Nada. Él mismo lo dice: para mí no hay nada imposible. No hay nada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer en medio de la adversidad? Lo que David hizo desde el principio, como lo narra en este salmo: bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Nuestro corazón se debe llenar de alabanza a Dios, de adoración, porque cuando nosotros alabamos y adoramos a Dios, también nosotros estamos haciendo guerra espiritual. Hay algo que nosotros debemos de tener presente, es que nosotros como creyentes tenemos tres enemigos.
Uno es el mundo, segundo es la carne y tercero es Satanás. La influencia del mundo, la debilidad de la carne y la oposición de Satanás. Esos tres enemigos están ejerciendo influencia, debilidad y oposición cada momento y cada instante que nosotros estamos aquí en esta tierra. ¿Hasta cuándo va a ser eso? Hasta cuando sean restauradas todas las cosas. Cuando venga nuestro Señor y todas las cosas sean restauradas y estemos con Él en la eternidad, ya eso, como dicen por ahí, eso va a ser otro nivel. Pero mientras nosotros estemos aquí en esta tierra, nuestra fe va a ser probada. Y podamos tener la certeza que por muy difícil que sea, Dios tiene control de esa situación. Dios tiene control de lo que está sucediendo en Ucrania. Dios tiene control de lo que está sucediendo en Gaza. Dios está en control de lo que está sucediendo en este momento en el Cauca o en cualquier lugar del mundo. O sea, nada escapa a la presencia de Él, nada escapa al poder de Él, nada escapa al control de Él. Es algo que nosotros debemos de tener presente y es algo que nos ha sido revelado por las Escrituras. Entonces, cuando nosotros nos encontremos en estos momentos de dificultad, es cuando nosotros debemos volvernos a Dios en oración. Orar bíblicamente es orar basados en la palabra. Porque cuando nosotros oramos basados en la palabra, lo que nosotros vamos a declarar, más que magnificar lo que el diablo pueda estar haciendo, vamos a magnificar a nuestro Dios. Vamos a declarar lo grande que es Él, lo poderoso que es Él, lo fiel que es Él, lo justo que es Él, lo compasivo que es Él, lo misericordioso que es Él. Porque nosotros estamos en un ambiente que no es nada fácil, en un mundo caído, en una sociedad que cada día se degrada, en una sociedad que cada día se pierde. Muchas veces pensamos de que las cosas realmente van a mejorar. Bíblicamente y desde el punto de vista profético, eso no va a suceder. Las situaciones cada día van a ser más y más difíciles. Las situaciones cada vez van a ser más y más complejas hasta que nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo que el Padre ha escogido, Él regrese y haga lo que ya proféticamente la misma palabra nos ha revelado que Él va a hacer, donde Él va a venir por su iglesia, donde Él va a venir por sus escogidos, donde Él va a obrar en justicia y donde todas las cosas van a ser restauradas. Mientras tanto, nosotros estamos llamados a tener la actitud correcta. Y no solamente por nosotros, sino por las personas que están con nosotros. La responsabilidad que tenía David en ese momento era una responsabilidad bastante grande de parte del Señor. O simplemente se desplomaba y sucedía, digamos, lo peor, o se fortalecía en la fe y su vida era edificada. Y no solamente su vida iba a ser edificada, sino que terminó edificando la vida de esas 400 personas. Muchas veces el entorno que nosotros tenemos en nuestro hogar, muchas veces el entorno que nosotros tenemos es una situación que nos está sucediendo en el trabajo. Independientemente sea el entorno, nosotros estamos llamados a ser luz. Y muchas veces nosotros pensamos de que ser luz es solamente predicar la palabra. Nosotros estamos llamados a ser luz aún en medio de la adversidad. Porque la gente nos está observando. ¿En quién estaban colocando esos 400 hombres la mirada? David. Nada menos y nada más que en David. La esperanza de esos hombres estaba puesta ¿en quién? En David, porque ellos todavía no conocían acerca de Dios. Iban a llegar a conocer a Dios a través de David. Y esta era una experiencia que si nosotros leemos las Escrituras, nos damos cuenta que esta experiencia fue una de las tantas experiencias que estos hombres vivieron con David, que marcaron la vida de cada uno de ellos. Reconocieron que Dios estaba con David. Reconocieron de que él era el ungido de parte de Dios. Y reconocieron de que él era el rey escogido por Dios. Todo eso como resultado que David hizo,
lo que Dios le mandó a hacer, para que su vida fuese bendecida, pero también para que fuera bendecida la vida de esas personas, la vida de la familia de David, pero también toda una nación. Una nación llegó un momento y se dio cuenta de que realmente el hombre que caminaba con el Señor era David. El hombre que tenía temor de Dios era David. El hombre que estaba actuando como Dios quería que actuara era David. Nosotros estamos llamados a que la gracia de Dios no solamente esté sobre nuestras vidas, sino que esa gracia permita que podamos ser hallados en gracia delante de los hombres. Este es el mensaje bueno que Dios colocó en mi corazón para compartir con ustedes en esta mañana. Realmente no es fácil poner en práctica la palabra. En nuestra fuerza no es fácil. En nuestra limitación no es fácil. Pero Dios en su misericordia, como resultado de la obra redentora de su Hijo en la cruz, cumplió la promesa de enviar a su Santo Espíritu para que Él ejerciera morada en nosotros. Y dice las Escrituras que Él nos iba a guiar a toda verdad. Que Él iba a traer revelación a nuestras vidas acerca del Padre y acerca del Hijo. ¿Cómo lo recibimos? A través de la palabra. Necesitamos leer las Escrituras. No solamente de domingo a domingo cuando llegamos a este lugar, y disculpe que se lo diga, porque no estoy juzgando a nadie. Eso es algo que le corresponde a mi Señor y Él es el único que convence de lo que nosotros debemos hacer. Estamos llamados a leer la palabra diariamente. Estamos llamados a tener tiempos de oración, tiempo de devocional con el Señor. Tiempo donde nosotros podamos hacer un pare y buscar de la presencia del Señor y llenarnos de Él. Nosotros no sabemos lo que nos va a deparar el día. Nosotros no sabemos qué es lo que nos va a deparar el resto de este día. Aquí nos estamos gozando, aquí nos estamos alegrando, porque estamos como familia en Dios delante de la presencia de Él. Pero luego cuando continuemos viviendo este día que Dios nos ha permitido vivir, no sabemos lo que va a suceder. Además, ninguno de los que estamos aquí tenemos la certeza que vamos a terminar este día. Porque eso está en la soberanía de Dios. Y son estos tiempos de devocional, son estos tiempos de lectura, son estos tiempos de alabanza, de adoración, son estos tiempos de intimidad con el Señor que nos preparan para esos momentos difíciles. La respuesta correcta de David en estos momentos de adversidad hacia Dios no son al azar. Desde pequeño él venía desarrollando una relación con Dios. Desde pequeño él venía alabando y adorando a su Señor. Y llegó un momento donde Él lo escoge para un llamado especial, para un propósito especial, y es ser el rey de la nación de Israel. Cada etapa en la vida de David fue una etapa de preparación hacia donde Dios lo quería llevar, como sucedió en la vida de José. José permaneció en el Señor y lo colocó como segundo al mando de Egipto. A David, alguien que no lo tenía, nadie lo tenía en cuenta, ni su propia familia. Ni su propia familia. Lo dejaron por allá relegado cuando el profeta hizo la convocatoria. Y él era el escogido de parte de Dios. Son estos momentos cuando nosotros nos congregamos, cuando nuestra fe es fortalecida, cuando nuestra fe va siendo cada vez más madura y más madura, cuando dejamos de ser unos bebés espirituales para ser personas maduras, espiritualmente hablando, son los que nos van a ayudar a nosotros poder afrontar
estos momentos de adversidad. No es para que nosotros nos quedemos completamente abatidos, pero cuando la situación, la adversidad o la prueba, podemos decirlo así, nos atropella, lo primero que nosotros debemos de analizar, ¿qué tan fuerte es nuestra fe? ¿Será que nuestra fe es débil? ¿Será de que espiritualmente somos débiles? No es para condenación, sino más bien es una exhortación que el Señor nos hace para que nosotros nos levantemos y empecemos a buscar, empecemos a creer, empecemos a confiar en Dios como Él quiere que nosotros hagamos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Señor, te damos gracias, bendito Dios, por este tiempo. Gracias. Tiempo de tu palabra, Dios. Es un privilegio. Un privilegio, Señor, porque tú has revelado, Señor, tu palabra con el propósito, Señor, de darte a conocer, pero también, bendito Dios, para edificar nuestras vidas. Para que podamos, Señor, vivir una vida en victoria, en medio de tanta dificultad, en medio de tanta adversidad, en medio de tanta injusticia, en medio de un mundo caótico, en una sociedad que cada día, Señor, se degrada más y más. Donde el mundo, Señor, a pesar de sus afanes, vive, Señor, sin esperanza. Nadie quiere pasar por pruebas o por dificultades, pero inevitablemente, Señor, sabemos, Señor, que en algún momento de nuestra vida vamos a atravesar por momentos muy difíciles que nos van a llevar al límite. Pero somos entendidos, Señor, en tu palabra que aún a pesar de nuestra capacidad finita o limitada, sabemos, Señor, que nuestra esperanza está en ti. Que tú eres, Señor, nuestra esperanza, que tú eres nuestro refugio, que tú eres, Señor, nuestro baluarte, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por tu obra redentora en la cruz, por ese regalo maravilloso, Señor, de tu salvación, porque estábamos perdidos, porque estábamos condenados, porque estábamos separados de ti eternamente. Pero te damos gracias, Padre, por tu gran amor que tú lo manifiestas, Señor, incluso a través de tu palabra, donde dice, Señor, que de tal manera tú nos has amado, que has entregado, Señor, a tu único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias, Señor, por tu salvación, porque esa salvación nos permite experimentar el nuevo nacimiento espiritual y poder recibir de ti tu presencia, Señor, de forma permanente. Tener la certeza de que nuestro nombre, Señor, está escrito en el libro de la vida, porque hemos pasado de muerte a vida. Hemos pasado de las tinieblas, Señor, a la luz. Gracias, Señor, porque tú nos llevas, Señor, a una vida nueva en ti. Pero necesitamos, Señor, colocar de nuestra parte. Necesitamos cultivar esa relación diariamente, para que tu presencia, Señor, en nuestra vida cada día sea más y más manifiesta. Para que cada día nuestro carácter sea más y más semejante al carácter tuyo, Señor Jesucristo. Para que aún a pesar de persecución, a pesar de todo lo que está profetizado, Señor, que va a suceder, podamos tener, Señor, esperanza en ti, confianza en ti, que vamos nosotros, Señor, a recibir lo que tú has prometido. Gracias, bendito Dios, toda la gloria, toda la alabanza, Señor, toda la honra es para ti. Por eso nosotros hoy te cantamos, bendito Dios,
Y declaramos uno de los atributos tuyos, Dios. Uno de los atributos comunicables, bendito Dios, porque lo compartes con nosotros, Señor. Porque es lo que tú quieres que nosotros también seamos y que seamos fieles, Señor, como tú eres fiel. Sabemos, Señor, que no lo vamos a alcanzar en la misma dimensión, pero podemos ser ministrados, bendito Dios, por tu fidelidad. Y creemos, Dios, que si hay algo que tú quieres que resaltemos en medio de la prueba, de la dificultad, de la adversidad, es que tú eres un Dios fiel y que tu fidelidad permanece para siempre. Vamos a colocarnos de pie, por favor. Vamos, díselo. Que salga de lo más profundo de tu corazón. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Nuevamente. Tu fidelidad. Si puedes, levanta tu mano. Es un Dios grande, es un Dios fiel. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, Obra, Señor. tu fidelidad incomparable. Obra en nuestra vida, Señor. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Vamos por última vez. Tu fidelidad Díselo con entendimiento. Díselo con convicción. tu fidelidad incomparable. Dios está con nosotros. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, Señor. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Dale un fuerte aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Aquí vengo, aquí vengo. Aleluya. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte al Señor? Amén. Al que es fiel y verdadero, al que no cambia, al que vive para siempre, al que está en el trono sentado. Amén. Así que en medio de lo que estás viviendo puedas tú decir, ¿verdad? Que vas a bendecir al Señor en todo tiempo y que nada va a robar la alabanza de tu boca y que esa nube de testigos que está a tu lado va a poder ver las grandes y poderosas maravillas que hará Dios en medio de ti. Gracias, Pastor Carlos. Le amamos. ¿Cuántos damos gracias al Señor por la vida de este hombre? Al honrarnos hoy, bueno, con un hombre que tiene un testimonio de vida. Bueno, les bendigo, que esta sea una buena semana. Levanten sus manos al cielo.
Señor, terminamos dándote gracias por este día, gracias por esta palabra, Señor, que renueva nuestros corazones. Encomendamos esta semana en tus manos, creemos que irás delante de nosotros abriendo camino, creyendo que tu mano, Señor, nos cuidará, nos guardará, nos sustentará, nos proveerá. Señor, yo bendigo a este pueblo en la autoridad que me has conferido. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bendigo su casa, su alacena. Bendigo su cuerpo, la obra de sus manos. Bendigo su mente. Bendigo todo su ser por completo. Oro que sean guardados en la salida, en la entrada. Oro, Señor, que esta sea semana de respuestas, de milagros, de parte tuya, Señor, en medio de ellos. Oro que esta sea una semana de crecer en la comunión y en la relación contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos me repiten ese aplauso al Señor? Los que llegaron ahora, que bueno, no han recibido un regalo allá afuera, Adita tiene regalo para ustedes y el resto allá afuera tienen un rico café de Colombia con una galleta bien rica para compartir un momento. Saludos a los que están allá en casa, Dios les bendiga, a los que nos van a ver después, somos fuente de salvación. Un abrazo para todos.